Bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí, como siempre, estamos al tanto de las últimas novedades del apasionante mundo del entretenimiento turco. Y hoy, amigos míos, tenemos un bombazo que va a dejar a más de uno con el corazón en un puño, o tal vez con una mezcla de emociones encontradas. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha marcado un antes y un después, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien, la bomba ha estallado. El 17 de julio de 2025, una fecha que quedará grabada en la memoria de muchos, especialmente de los fervientes seguidores de las telenovelas turcas y, por supuesto, de aquellos que seguían de cerca la relación, o la supuesta relación, de estas dos megaestrellas. ¿Listos para revivir el drama? Abróchense los cinturones. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con estos nombres que suenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, permítanme presentarles a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Son dos de los actores más populares, talentosos y queridos de Turquía. Su fama trasciende fronteras y sus rostros son reconocidos en todo el mundo. ¿Y por qué son tan conocidos? Porque juntos protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, también conocida en Turquía como Senkalkam. La historia de amor que narraban en la pantalla, la chispa que saltaba entre ellos, la química innegable que se percibía en cada escena, era algo explosivo. Los fans embelesados por esta conexión, rápidamente comenzaron a soñar con que esa magia traspasara la pantalla, que se convirtiera en algo real. Y por un tiempo, parecía que ese sueño se estaba haciendo realidad. Hubo fotos, rumores, declaraciones ambiguas, miradas cómplices, indirectas en las redes sociales, todo alimentando la llama de la esperanza. La pareja, conocida cariñosamente por sus seguidores como Hanke, se convirtió en un fenómeno, y su base de fans creció a pasos agigantados, una comunidad leal y entregada que vivía cada paso de sus ídolos. Ahora en este vídeo vamos a desmenuzar cada detalle de lo que ocurrió ese fatídico 17 de julio. Analizaremos cómo se dio a conocer la noticia, el impacto que tuvo, qué dicen las fuentes, y por supuesto, repasaremos un poco la historia de esta pareja que nos hizo soñar y que nos mantuvo pegados a la pantalla. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las últimas noticias, análisis, curiosidades y entrevistas exclusivas del apasionante mundo de las series y películas turcas. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y por supuesto denle a ese botón de me gusta. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Bien, ¿están listos para la bomba? ¿Listos para desentrañar los misterios y las especulaciones? Allá vamos. El 17 de julio de 2025, las redes sociales y los medios de comunicación turcos explotaron como un volcán en erupción. La noticia corrió como la pólvora, propagándose a la velocidad de la luz. Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de meses, o tal vez años, dependiendo de a quién le preguntaras, de una relación que parecía estable y prometedora, habían decidido tomar caminos separados. Un shock total. Un terremoto emocional para los fans, que veían en ellos el reflejo de un cuento de hadas moderno. La noticia, como suele suceder en estos casos, no vino directamente de ellos. No hubo un comunicado oficial conjunto, ni un mensaje romántico en Instagram que anunciara el fin del amor. La información se filtró como un secreto a voces, a través de fuentes cercanas a la pareja, a través de periodistas turcos con acceso a información privilegiada, esos insiders del mundo del espectáculo que siempre saben algo antes que el resto. Inicialmente la información era escasa, cruda, han decidido poner fin a su relación, diferencias irreconciliables, ambos están sufriendo. Pero a medida que las horas avanzaban y la noticia se esparcía como la tinta en el agua, se fueron revelando más detalles, fragmentos de la verdad, pedazos de un rompecabezas que los fans trataban desesperadamente de armar. Una de las primeras fuentes en romper el silencio fue un periodista muy respetado en el mundo del espectáculo turco, un rostro conocido y confiable en la televisión. En su programa, con una seriedad que denotaba la gravedad de la situación, reveló que la separación se había dado de mutuo acuerdo, aunque la decisión final, el punto de inflexión, había sido tomada por Hande. Según esta fuente, Hande, conocida por ser reservada y protectora de su vida privada, sentía que la relación había llegado a un punto muerto. Sentía que las dinámicas, las expectativas, ya no encajaban, que ya no funcionaba para ella. Otra fuente cercana a la pareja, un conocido manager de actores turcos, alguien que vive y respira el mundo del espectáculo, añadió leña al fuego.
Él afirmó que la incompatibilidad de agendas y las constantes presión mediáticas habían desgastado la relación. Kerem, un actor sumamente solicitado, tenía en puerta infinidad de proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Viajes, rodajes, compromisos, un ritmo de vida frenético. Hande, por su parte, también estaba trabajando en varios proyectos, expandiendo su carrera, consolidando su imagen. Parecía que necesitaba más espacio para enfocarse en su carrera y en sí misma, para reencontrarse, para tomarse un respiro. Pero, ¿qué decían las redes sociales? Las redes sociales. Ese día Twitter, Instagram, Facebook, todo se encendió como una hoguera. Los fans de Hanke, la comunidad que los apoyaba incondicionalmente, estaban devastados. El hashtag #Ankerbiti se convirtió en trending topic en cuestión de minutos. Las teorías, las especulaciones, los rumores comenzaron a circular a la velocidad de la luz, como un torrente imparable. Algunos, en la inmediatez de la noticia, culpaban a terceros, sugiriendo infidelidades o nuevos amores. Otros argumentaban que la distancia física y los compromisos laborales habían sido el detonante, el factor determinante en la ecuación. Muchos recordaron las declaraciones que ambos habían hecho en el pasado, cuando hablaban de la importancia de la comunicación, del respeto mutuo, de la confianza. Releían entrevistas, revisaban fotos, analizaban cada gesto, cada palabra, buscando pistas, buscando respuestas a un enigma que les había roto el corazón. En general, las reacciones fueron de tristeza, de decepción, de incredulidad, pero también, sorprendentemente, de comprensión y respeto. Los fans, aunque dolidos, entendían que las relaciones, incluso las de las celebridades, pueden llegar a su fin. Que el amor no siempre es eterno, que las circunstancias cambian, que las personas evolucionan. Hubo muchísimos mensajes de apoyo tanto para Hande como para Kerem, deseándoles lo mejor en el futuro, expresando cariño y gratitud por los momentos inolvidables que les habían regalado. Es importante recordar que aunque la separación fue una sorpresa, no fue del todo inesperada, al menos para los observadores más atentos. La relación de Hande y Kerem siempre estuvo rodeada de especulaciones y rumores, un halo de misterio que alimentaba la curiosidad. Después de Love is in the Air, la pareja había mantenido una gran discreción, evitando hablar públicamente de su relación. Solo aparecían juntos en eventos muy puntuales o en publicaciones cuidadosamente elegidas en redes sociales. Esto, lejos de calmar la situación, generaba aún más intriga y, por supuesto, alimentaba los rumores sobre una posible ruptura. Antes de la impactante noticia, la pareja había protagonizado numerosos rumores de crisis. Se hablaba de distanciamiento, de pequeñas peleas, de una falta de comunicación que se hacía evidente. Sin embargo, ninguno de los dos había confirmado nada, y seguían mostrándose juntos en eventos y en algunas publicaciones en redes sociales, lo que mantenía la esperanza de los fans, una llama que se resistía a apagarse. En esos momentos previos a la ruptura, los medios turcos ya especulaban sobre el futuro de la pareja. Artículos, análisis, portadas de revistas, todos buscaban descifrar qué estaba pasando. La distancia, las apretadas agendas, la presión mediática, estaban afectando a la relación. ¿Eran solo rumores, o había algo más? La respuesta llegó de forma abrupta e inesperada, un 17 de julio que quedaría grabado en la memoria colectiva. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la separación de Hande y Kerem? Primero, que la vida privada de las celebridades, por mucho que nos interese, es solo eso, privada. No sabemos realmente qué pasa entre cuatro paredes, no conocemos las verdaderas razones, y debemos ser respetuosos con sus decisiones. Debemos recordar que son seres humanos, con sentimientos, con miedos, con anhelos. Segundo, que las relaciones son complejas, delicadas, y que a veces, por mucho que queramos que funcionen, por mucho amor que haya, por mucho que se intente, simplemente no lo hacen. Las circunstancias cambian, las personas cambian, y lo que un día fue perfecto, otro día puede ser insuficiente. Y tercero, que el amor, la amistad y el respeto pueden sobrevivir a una ruptura, incluso en el mundo del espectáculo, un mundo donde la exposición es constante y donde los focos siempre están encendidos. En muchos casos, la separación no significa el fin de todo, sino el inicio de una nueva etapa, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades. En cuanto a los proyectos futuros de ambos, la noticia de la separación no pareció afectar sus carreras, al menos no de manera visible. Ambos, con la profesionalidad que los caracteriza, continuaron trabajando en sus proyectos individuales.
Hande Erçel siguió protagonizando exitosas series, protagonizando campañas publicitarias, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma seguían cautivando al público. CEO. Kerem Bürsin también siguió cosechando éxitos, participando en proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su popularidad internacional se mantuvo, y su nombre seguía siendo sinónimo de éxito y reconocimiento. Ambos, a pesar del dolor, continuaron adelante, demostrando su profesionalismo y su dedicación a su trabajo. Y bueno, ¿qué pasó con Love is in the air? ¿Cómo reaccionaron los fans de la serie ante la noticia? Pues, como era de esperarse, el final de la relación fuera de la pantalla generó aún más nostalgia por la serie. La serie, que ya era un éxito rotundo, se convirtió en un fenómeno aún mayor. Los fans revivieron escenas románticas, compartieron momentos especiales de la pareja en las redes sociales, y por supuesto, soñaron con un posible reencuentro en la vida real, una utopía que solo existía en sus corazones. Las ventas de productos relacionados con la serie como camisetas, tazas, pósters y demás merchandising se dispararon. Love is in the air se convirtió en un consuelo, en un refugio, en un recordatorio de un amor que había existido, aunque fuera por un tiempo, y que les había regalado tanta felicidad. En resumen, la noticia de la separación de Hande y Kerem el 17 de julio de 2025 fue un evento que sacudió el mundo del entretenimiento turco, un terremoto emocional que dejó una profunda huella. Una pareja que nos hizo soñar, que nos regaló momentos inolvidables en pantalla, decidió tomar caminos separados. Un final agridulce para una historia de amor que, aunque no tuvo un final feliz, al menos en la vida real, sí nos dejó grandes recuerdos, nos enseñó, una vez más, que el amor y las relaciones son impredecibles y que incluso las historias más bonitas, las que parecen sacadas de un cuento de hadas, pueden llegar a su fin. Pero al final, lo importante es recordar lo bueno, celebrar la felicidad que nos dieron, y desearles a ambos lo mejor en sus futuros. Porque al fin y al cabo el amor, la amistad y el respeto, son sentimientos que trascienden cualquier ruptura. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro análisis de la impactante noticia de Hande y Kerem. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de la información, del análisis y de la conversación. ¿Ustedes qué piensan sobre esta separación? ¿Creen que fue la decisión correcta? ¿Qué opinan sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the air? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes. Compartan sus sentimientos. Y por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de los próximos vídeos. Me ayuda mucho saber que están ahí. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y recuerden, el mundo del entretenimiento turco siempre tiene sorpresas preparadas.